todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a Esta Boca es Mía. Bueno, en el día de ayer se jugó un partido muy importante en la vecina orilla. Y hoy tenemos información de sobra para poder analizar los distintos aspectos de ese partido. Y no porque no pasen cosas importantes acá, en casa, sí, por supuesto que sí. Pero lo que pasa en Argentina también es bastante fundamental y suma o resta incertidumbres en todo lo que son las proyecciones o perspectivas de nuestro propio país, económicamente, políticamente también, para los próximos años. La prueba está. La foto que mostraba al presidente Tabaré Vázquez y al presidente electo Luis Lacalle Pou yendo juntos a esa asunción. Repasemos la crónica, por favor. Yo, Alberto Ángel Fernández, juro por Dios, la patria y sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la nación argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la patria me lo demandan. Alberto Fernández asumió este martes la presidencia de Argentina por los próximos 4 años. Juró como presidente en una ceremonia de 2 horas celebrada en el Congreso, donde el líder peronista recibió los atributos del mando de manos de su predecesor, Mauricio Macri. Cristina Fernández juró a su vez como vicepresidenta y asumió la presidencia del Senado. El flamante presidente de los argentinos pronunció un discurso de unos 40 minutos, interrumpido en varias ocasiones por los aplausos, sobre todo de legisladores que integran los sectores que representan al llamado Frente de Todos. En el hemiciclo del Congreso estaban presentes también mandatarios y representantes de gobiernos invitados a la ceremonia, así como referentes de organizaciones sociales, gremiales empresariales y de las centrales sindicales. El hijo del presidente, Estanislao Fernández, asistió a la ceremonia de traspaso de mando con el pañuelo LGBTIQ+. El discurso fue seguido con atención a través de pantallas gigantes por una multitud en la Plaza de Mayo, donde horas después comenzarían una larga serie de conciertos de artistas argentinos. Tras su discurso en el Congreso, Alberto Fernández se dirigió más tarde hacia la Casa Rosada para tomar juramento a sus ministros y recibir allí los saludos de las delegaciones visitantes, entre ellas de la uruguaya, con el presidente Tabaré Vázquez y el presidente electo Luis Lacalle Pou tomados del brazo. En ese marco, Fernández recibió los saludos del presidente de Cuba, Díaz-Canel, del paraguayo Mário Abdo Benítez y del vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourão, enviado de Bolsonaro. Y obviamente no entró en esta crónica, pero ya estamos todos muy al tanto de un montón de detalles y de información y dimes y diretes que fueron circulando una vez que terminó la ceremonia. Bien, muchos puntos. ¿Por dónde empezar? Nos está acompañando el analista político Esteban Valenti. Gracias por estar aquí hoy. Gracias a ustedes. Para arrancar y entender, ¿no? Porque cómo se revirtieron las tendencias en Argentina, de las internas a las finales, el paso y la trayectoria de Macri. Para entender Argentina, ¿hay que entender el peronismo o pasa por entender cómo se mueve el dólar? Ambas cosas. Ayer pasó otra cosa muy simbólica y muy significativa. Es el primer presidente no peronista que entrega el mando y no se tiene que ir antes, sí, desde la caída de la dictadura. No es una pequeña cosa. Y con un saludo muy fraternal que se vio también, eso lo vio todo el mundo a través de las cámaras. Sí. A ver, en la Argentina la política es el peronismo y sus comentarios. Es el único país del mundo que tiene, por ejemplo, dos realidades absolutamente, para otros, inexplicables. En las 4 fórmulas presidenciales había un peronista, incluido la de Macri, cuyo candidato a vicepresidente es un connotado dirigente del bloque de parlamentarios kirchneristas, no solo peronistas en general. Pero además, es el único país del mundo, hay algo similar pero muy diferente en la historia, donde en un partido convivieron fracciones armadas de extrema derecha y de extrema izquierda y se mataron entre sí invocando el mismo nombre, el de Perón. Ayer en el discurso de Fernández, que todos lo leemos el discurso, cada gesto, cada movimiento, lo leemos en función
en primer lugar, de la disputa interna, de quién va a ser quién dentro del gobierno. En primer lugar, la disputa entre él y la vicepresidenta, por ejemplo. Exactamente. Es notorio. Es notorio que la vicepresidenta, digamos, tomó posición, que es una persona de una inteligencia excepcional, que desde el punto de vista político ha logrado interpretar las corrientes dominantes de manera muy clara, pero que es responsable no solo por las características de la justicia argentina, sino porque efectivamente buena parte de sus ministros se la envolvieron y se la llevaron para la casa. Cristina ya ocupó todos los servicios de inteligencia, completamente. Toda la provincia de Buenos Aires, al punto de que ya hay una fractura en 3 bloques en la, digamos, en la legislación bonaerense, porque Kicillof, que es Cámpora, se quedó con todo el elenco gobernante de la provincia de Buenos Aires. Y va a ser la gran ofensiva contra la justicia. Sobre la base de que es una justicia politizada, va a ser la gran ofensiva contra la justicia, entre otras cosas porque la involucra directamente. Del otro lado, el presidente se llevó otro paquetito que cualquiera quisiera no tenerlo, que es la situación económica. Porque la política a veces es tan especulativa que desconoce la realidad. Y la realidad es la que describió Fernández en su discurso. No hay nada que hacerle. Macri le dejó a Fernández un país, empezando por el dólar, ¿no?, a 62, 69, mucho peor que el que él recibió. No es que recibió un país bien, un país funcionando, un país en crecimiento, en absoluto, era un país lleno de problemas. Pero, a ver, esas cifras abrumadoras, 39% de pobres, 9% de indigentes, 3,2% de caída del producto, 55% de inflación. Yo voy a hacer acá un comentario maléfico, maligno, pero estoy tan indignado que los burócratas del PNUD saquen un informe anual de desarrollo y pongan a la Argentina en la posición 48 y al Uruguay en la posición 57. Es un insulto a la inteligencia, a todo el sistema de Naciones Unidas, porque no hay un indicador que dé eso. Eso te da también una idea del desorden que existe en algunas cabezas burocráticas. Ahora, volviendo a la Argentina. La Argentina, el principal enemigo de la Argentina son los argentinos. Pero no solo, claro, cada uno tiene su propia responsabilidad. Pero, a ver, el que haya ido hace poco a la Argentina, ¿cuál es el panorama dominante en las calles del centro, que es muy grande el centro? Los arbolitos, ¿cierto? No me digan que no lo vieron porque entonces no fueron a Buenos Aires. Pero a las capitales provinciales, miles de arbolitos. ¿Ustedes creen que la especulación del dólar... Arbolito es el que cambia. Arbolito es el que hace cambio, o te embroma o no, pero hace cambio... Sí. Y no es que se esconden clandestinamente, no. Van vendiendo helado, cambio. Cambio, dólar. Bueno, es elemental este razonamiento. ¿Ustedes creen que los miles de millones de dólares que están saliendo de la Argentina, una parte de los cuales están viniendo acá, si no, pregúntenle a los bancos que están en las zonas francas, ¿está? ¿Ustedes creen que eso van al arbolito a cambiar? No, ¿saben quién va a cambiar? Centenares de miles de personas. Centenares de miles de personas. Es una sociedad montada sobre ese mecanismo. Sobre una cosa que me dijo un día un taxista que me recogió en el aeropuerto y me dijo, tenía razón, ese de ustedes, el pelado, el presidente de ustedes, sí. Acá somos todos. Y es así. Hay una ¿Se acuerdan, no? Una manga de ladrones de primero al último. Bueno, sí. Hay efectivamente una cultura de la ilegalidad cuyo ápice es el dólar, es la especulación del dólar. Con lo cual eso entra también en la especulación de la inflación, con lo cual eso entra en una de las cosas que más me ha llamado la atención en mi seguimiento de la política argentina. Tengan en cuenta que yo tengo 3 campañas provinciales y una campaña nacional presidencial que hice, por lo tanto conozco la Argentina. Bueno, por lo menos tendría que conocerla. Después uno... ¿Sabes cuál es? Nunca conocí una sociedad más fracturada que la sociedad argentina. A ver, por primera vez ayer en el discurso de Fernández,
en mucho tiempo, ¿eh? Sí. Incluso comparado con el discurso de gente inteligente, capaz, etc. El discurso de Fernández tuvo un nivel intelectual, cultural, de referencias desde el punto de vista de los nombres que utilizó, interesante. Sí, no, y además de unión. Sí, sí. Bueno, ni que hablar que, digamos, eso fue uno de los centros. Sí. Pero ¿cuál es la gran fractura en la sociedad argentina? Argentina es el país de América Latina que tiene más premios Nobel, que tiene la mayor densidad de científicos de altísimo nivel, que tiene a Favaloro, para decir una simbología, Sí. ¿no? Que tiene literatos, que tiene en proporción mucho mayor que otros países de América Latina. Los únicos que nos arrimamos a eso por nuestras dimensiones somos los uruguayos. No en premio Nobel, que no tenemos ninguno. Eso con la política tiene una valla como el cañón del Colorado. La política está del otro lado, absolutamente. Y lo está desde Uriburu. Lo está en la época. ¿Qué es lo que nos diferencia? Y con esto termino. Yo les recomiendo que lean el artículo del New York Times de hoy, de la corresponsal para América Latina del New York Times, que dice así. Brasilera. Sí, una brasilera, que dice así: Uruguay, no perdamos nunca ese país. Porque esa simbología que para nosotros es absolutamente normal, ni nos llama la atención que vaya el presidente de la República con el electo y vayan de la mano, a pesar de la discusión sobre las tarifas, etcétera, Sí. pero den una dimensión de un país, de una comunidad espiritual. La tuvo Tabaré Vázquez. Ustedes saben que yo estoy enfrentado, no hago propaganda de ningún tipo, además se terminaron las elecciones. Cuando en el almuerzo de Mirta Legrand en el 2004 le preguntan a Tabaré Vázquez, Mirta Legrand, sobre la calle Padre, y dice: no, yo afuera de mi país no hablo nunca sobre otro uruguayo. ¿Es algo exótico en el Uruguay? Eso no es algo exótico, es lo normal. Y eso también, a ver, lo que intenta o lo que expresó el discurso de Fernández es tratar de recomponer un mínimo de relación civilizada entre la política argentina. Bien, está claro. ¿Qué opinan ustedes? Igual me queda la duda, ¿no? Porque usted habló de la inteligencia de Cristina, que no significa que usted aplauda a Cristina, pero sí hizo referencia a la inteligencia de Cristina. Lo que pasó ayer lo inventó Cristina. Ella sí insistió en la fractura. Absolutamente. En su discurso. ¿Y dónde estaría la inteligencia ahí entonces? No, ella vivió de la fractura. Y vivió de la fractura con inteligencia, es decir, para ella, para su política, para todo lo que necesita fractura para poder mantenerse en el poder. Blanco y negro. Bien. Por favor, opiniones, Pepe. Los dos vivieron de la fractura, agrego ahora, sobre Macri y Cristina. Yo creo que la asunción de ayer dejó mensajes para Argentina y también para Uruguay. A ver. Para Argentina, bueno, esa muestra de democracia, de republicanismo. El que no se emocionó ayer viendo la entrada de Tabaré Vázquez con la calle Pou, yo creo que todos nos emocionamos ayer. ¿Verdad? A mí se me cayó alguna lágrima, lo reconozco, me pareció realmente que es la imagen del año para nuestro país. Y esa es una imagen para Argentina que, como decía Valenti, logra por primera vez, después de la dictadura que terminó en el año 83, que un presidente no peronista termine su mandato. Antes también había ocurrido, con Hipólito Yrigoyen en 1930, que había sido derrocado, con Arturo Frondizi en la década del 60, que también había sido derrocado. Por lo tanto, es el primer presidente Macri en el siglo pasado y en lo que va de que logra terminar su mandato, no peronista, ¿no? El ejemplo que deja para Argentina es ese para mí. Para Uruguay, en particular, yo que siempre insisto con el tema de la economía, el discurso de ayer de Fernández, que a mí me habían dicho que era conciliador, pero yo no lo había visto, y luego que lo vi, sí, lo reafirmo, comparado con otros discursos, muy alfonsinista, a tal punto... Sí, en campaña tuvo otros. De hecho, fue y vino varias veces en campaña. A tal punto que termina con una frase famosa de Alfonsín en el cierre de la campaña que disputó contra Ítalo Argentino Luder en el año 1982 y que le da la presidencia en el 83, con la democracia se come, se cura, se educa y se vive. El ejemplo para Uruguay, ¿cuál es? Que Argentina, pensando exclusivamente en los números macros, se olvidó de la gente con hambre. Se olvidó. Y el discurso de Fernández ayer pone las cosas en su lugar, hasta el punto que dicen, no sé si vamos a poder pagar. Sí, no sé, y es muy probable que entren en default.
Hoy ya mismo el dólar ha subido, el riesgo país ha aumentado en Argentina, o sea, los números que marcan que este señor quizás no pague su deuda, le están diciendo es muy probable que no la pague, pero pone por encima de eso la realidad de su pueblo. Y me parece que es un ejemplo también para Uruguay, cuando muchas veces, e insisto, yo mismo me paro en ese lugar y creo que es muy importante, vemos solamente los números de la macroeconomía. O sea, ejemplo para una orilla y ejemplo para otra. Bien, pero procurar reactivar la economía interna, es decir, el mercado interno, que la gente tenga más plata en su bolsillo y demás, con ese déficit y con una suerte de incertidumbre sobre si se va a poder pagar o no la deuda, también tiene una contracara muy peligrosa. Pero inflación, hiperinflación. Y sobre eso tenés que priorizar. ¿Hay que elegir o...? Tenés que priorizar. En la familia hay gente que no está comiendo. ¿Qué es gobernar, en definitiva? ¿Qué hago? ¿Pago las deudas o le doy de comer? ¿Qué es gobernar? El arte de lo posible con lo imposible. Elegir la prioridad. A ver, Pablo. Es el arte de lo posible con lo imposible. Complementando un poco lo que dijo Pepe, en primer lugar, también hay otro mensaje que dio Brasil en la Asunción, ¿no? Que envía al vicepresidente, como marcando un poco distancia de lo que ya sabemos en la relación que hay entre los presidentes. Con respecto al tema económico, Argentina tiene ahora un vencimiento de deuda de 15.000 millones y 5.000 millones de pago de impuestos, que es imposible que pueda cubrirlos. De hecho, las reservas del Banco Central Argentino creo que están en unos 12.000 millones, o sea, es algo que es prácticamente inviable. Habrá que ver el arte de lo posible y lo imposible, lo que decía hoy, de cómo negocia o renegocia esos vencimientos de aquí a 2 años, que es la idea que tiene, para ver cómo puede seguir saliendo adelante, ¿no? Y ver qué costo tiene, porque nadie te renegocia una deuda, menos el Fondo Monetario Internacional, a que no le pagues durante un par de años, que es lo que necesita la Argentina en este momento, sin cobrarte absolutamente nada. Habrá que ver cómo maneja ese fierro caliente, que es bastante difícil. 5% de lo que prestó el FMI en estos 2 años se lo prestó a Argentina. Por eso mismo. Entonces habrá que ver cómo es que maneja esa situación, que es hartamente compleja, ¿no? Y habrá que ver la incidencia que tiene Cristina Fernández, que yo creo... Bueno, después vamos a ir a ese punto, ¿no? Que ¿En qué va a incidir más y qué va a incidir menos? En el presidente. Bien, Alfredo. Sí, yo contra Cheque, ¿viste? Porque a veces empezás ahora a escuchar como se fue Macri, que para muchos Macri no nos gustaba ni un poquito, pero ahora parece que ahora volvió otra vez la revolución y que vamos arriba al progresismo. Yo al peronismo contra Cheque, siempre contra Cheque. ¿Al día o diferido? Porque el diferido también tiene su 90 días y Cheque diferido 90 días. ¿Tá? Porque está muy bien las declaraciones, Tabarro dice varias cosas que a mí me parecieron interesantes en el discurso del presidente. El tema de los pobres, el tema de las mujeres, la violencia con respecto a la mujer, el tema... No nombró el aborto, por ejemplo, un dato que es Me rechina que tengan que jurar sobre los evangelios, eso de que juren por Dios y los evangelios. La verdad que por suerte somos una democracia laica nosotros. Pero yo creo que hubo unos elementos interesantes en el discurso que planteó, por ejemplo, el tema de la intervención de la inteligencia, que todos sabemos la inteligencia cómo ha jugado en Argentina. Planteó el tema de la justicia, que la justicia para un lado y para el otro ha sido, porque a Nisman nunca se aclaró cuando era presidenta la que es peor que el tuerto, ¿no? Y ahora resulta que la justicia se le dio vuelta y le estaban buscando un montón de cosas que tampoco están claras. La influencia entre inteligencia y justicia en Argentina siempre hay una dependencia muy fuerte. ¿En qué van a quedar todas esas denuncias? Vamos a ver, el tema es... la de Macri. Macri empieza Macri también tiene denuncias. También. ¿Qué va a pasar con esas denuncias? Yo qué sé. Pero el tema es, la justicia en Argentina es independiente. Acá nosotros por tres estamos relajando la justicia y no nos gusta esto otro, pero sabemos que tiene un grado de independencia que yo en Argentina no lo veo. Entonces, contra Cheque, 90 días, a ver qué pasa y que la relación con nosotros, vamos a ver. A mí el conflicto posible entre Argentina y Brasil, porque están muy enfrentados, ellos dos, es preocupante. Nosotros estamos en el medio de ese negocio. Me preocupa nuevamente el 40% de argentinos que hoy están en una situación calamitosa, que yo no sé si este señor lo va a solucionar o habla para tribuna, ¿no? Bien, de todas maneras, sobre la relación Argentina-Brasil, más allá de que Bolsonaro mandara un representante, la respuesta de Fernández fue de altura, ¿no? De hecho, lo que dejó planteado era... Ejército, Es decir, el vicepresidente, que es el representante del ejército en el gobierno brasileño, fue mandado por el ejército. No por Bolsonaro. Bolsonaro le doblaron la mano. Mira. Y se la dobló Trump. Bueno, y hablando con los impuestos, con los aranceles al aluminio y al acero, que se los aplicó a Argentina y a Brasil, lo juntó. Bien, justamente Trump se fue antes, ¿no? Que terminaran
los actos, el representante de Trump se fue antes que terminaran los actos protocolares, supuestamente ofendido porque había ido un representante de Maduro y entonces, y parece que declaró al Clarín que van a tener que resolver de quiénes son los amigos acá, ¿no? Bueno, ¿eso es intervencionismo o tiene otro nombre? No, es una forma de intervencionismo, no hay duda. Para los Estados Unidos tiene una historia interminable en ese sentido. Ahora, nosotros nos tenemos que acordar cuando el discurso de Cristina Fernández en la Asunción atacó al Uruguay. Claro. Y Tabaré Vázquez tuvo la hidalguía, muy simple, de seguir construyendo la planta, de aguantarnos los piquetes y punto. Y que la que quedara como lo que fue en ese discurso ante la opinión pública mundial fuera ella. Bien, más opiniones sobre el... A ver, Alejandro. Bien. Por donde quieras, tiene muchos ángulos. Porque justamente se puede abordar en muchos ángulos. Algunas de las cosas que han dicho los compañeros y que yo reafirmo y confirmo a propósito de buena noticia. Primero, la continuidad democrática formal, en el sentido que un presidente no peronista, yo creo que es un hecho no menor, simbólicamente muy rico, en un sistema político el argentino que a nosotros nos encanta defenestrar constantemente, y alguna razón hay para ello, porque me parece que el nuestro luce como más sólido. Sin embargo, que me parece que en el último tramo de la política argentina se están desarrollando como dos bloques claramente distanciados, que me parece que habla de cierta madurez del sistema político argentino. Para esto lo único que hacer es que pase el tiempo para ver cómo anda todo. Me parece que el presidente dio un gran discurso, realmente un gran discurso. A mí me deja orgulloso que un vecino, un cuadro político de una trayectoria política muy buena, creo que está esto fuera de discusión, de un discurso de las características que dio en esta sociedad, que necesita, es verdad, alianzas, necesita unidades, pero también necesita firmezas. Y a mí me gustó mucho la firmeza del presidente Fernández, en el sentido de que, por un lado, advertir que la Argentina tiene grandes desafíos, entre ellos personas en Argentina que pasan hambre. Y sobre este asunto me parece que si nosotros empezamos a sugerir la idea de que hay algo más importante que eso, desde mi perspectiva, respetuosamente lo digo, le erramos al bizcochazo. No existe la política es mala, la política no es eficiente si hay personas en tu país y en un país productor de alimentos que pasen hambre, y mucho más cuando son millones. Ese es un asunto que el nuevo gobierno de la Argentina, conducido por Fernández, debe afrontar, y por lo tanto entendió que es muy claro ya anunciar que sí, para acordar con el Fondo Monetario una deuda, Fondo Monetario que apareció en la fotografía con el gobierno de Macri, ¿no? Hay que de alguna manera postergar la necesidad de que los ciudadanos y compatriotas se alimenten. Ya se va anunciando que la deuda no va a ser pagada en el momento. Me parece que es correcto, me parece que es adecuado, y me parece que de cualquier perspectiva, desde cualquiera, no existe otra posibilidad. La dejo por acá porque seguramente... Sí, hay que hacer una primera tanda. ¿Un titular te animás, Vero, y retomás después de la pausa? Yo creo que la palabra para Argentina y también para el vínculo entre Uruguay y Argentina es incertidumbre. Bien, pausa y ya venimos. Entre el olvido